prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Ahora sí, Marcos capítulo 4, acompáñeme al versículo 35. Si usted puede, léalo conmigo en voz fuerte. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué cosa? Vamos, dígalo fuerte. Les dijo: pasemos. Toca al vecino y dile: hoy vamos a pasar al otro lado. Es más, dígale: en el mes de marzo el Señor te dice. Vamos, mire al vecino y dile: en el mes de marzo el Señor te dice que vas a pasar al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Yo no sé a qué otro lado tienes que pasar, pero vas a pasar al otro lado. Es lo que el Señor te dice hoy. ¿Alguien lo cree? El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una, ayúdeme acá, se levantó una ¿qué? ¿Cómo era la tempestad? Una grande tempestad de viento, y echaba las olas en la barca. ¿Cuántos saben que es un problema cuando el agua se mete en la barca? Dice que las olas echaban el agua en la barca de tal manera que ya la barca se estaba hundiendo. Eso es un problema. Versículo 38. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa. ¿Qué hacía Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa lo que me está pasando? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, dígale conmigo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Se les quitó el temor de la tormenta y llegó el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y la iglesia dice, dígale a su vecino: vamos a pasar al otro lado. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. Tome su lugar. Hace 2 semanas atrás hablamos acerca del poder o de la batalla de la semilla. Entendimos que la semilla es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. El sembrador es Dios, el que da la semilla. La semilla es la palabra incorruptible. Aprendimos que la semilla tiene poder para crear vida. La semilla tiene poder para traer luz donde hay tinieblas, sanidad donde hay enfermedad. Diga conmigo: hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que hay poder en la palabra de Dios? Y lo que el Señor nos hablaba era que cuando la semilla es plantada en nuestro corazón, el enemigo viene enseguida para tratar de ¿qué? Para tratar a través de la persecución y a través de la ¿qué más? Tormenta, de la aflicción. Trata de robar la semilla que has recibido.
Y el Señor nos hablaba de la importancia de mantener la semilla, mantenernos con la semilla. Después de que Jesús enseña esta parábola, que está ahí mismo en Marcos capítulo 4, donde estudiamos hace 2 semanas, del versículo 1 al 20 está la parábola del sembrador. Pero en el versículo 35, después de darles toda esa enseñanza, Jesús les da una palabra y les dice: pasemos al otro lado. Y las últimas 2 semanas esa frase ha estado en mi espíritu dando vueltas. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y he tratado de, I've tried to move on from it. He tratado de darle la vuelta a la página y decirle al Señor qué era lo que yo quería predicar hoy. Pero el Señor me lo repitió, me lo confirmó, me lo recontraconfirmó esta semana y me dijo: no, vas a predicarlo una vez más. Pasemos al otro lado. Ahora escúcheme por un momento. Pastor, ¿qué hay del otro lado? What is on the other side? Escuche esto. ¿Qué hay del otro lado? ¿Por qué Jesús les dice: pasemos al otro lado? Hace un año atrás estuvimos en Israel con un grupo de la iglesia, preciosos, y de todo Israel y de todos los lugares que visitamos, mi lugar favorito, my favorite place, y el lugar donde tuve la mayor experiencia fue en el mar de Galilea. El mar de Galilea. Hay lugares espectaculares, la tumba donde Jesús resucitó, tantos lugares especiales bíblicos, hay una cantidad enorme. Pero en el mar de Galilea, en la región de Galilea, fue donde Cristo pasó la mayor parte de su ministerio. Jesús pasó navegando aquellos mares de orilla a orilla. Es un mar enorme. It's a huge sea. Y en el mar de Galilea, este año pasado que fui, fue tan especial para mí, porque en el mar de Galilea tuve un encuentro con Jesús. I had an encounter with Jesus, donde yo me caí postrado y comencé a llorar incontrolablemente. No sé cuánto tiempo pasó. I don't know how long it was. Para mí fue eterno el momento. Para mí fueron horas. Y Él habló a mi corazón ese día. Y ese día el Señor Jesús, cuando terminó de ministrarme, me dijo: ahora levántate, porque ahora comienza tu ministerio en verdad. Ese día marcó mi vida. That day marked my life. Y recuerdo escuchar al guía decir: ven esa orilla de ese lado, allá está Gadara. Y algo en mi espíritu despertó, algo en mi espíritu dijo: ahí es Gadara. Y cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, Él les está hablando de un lado en el cual ellos nunca habían ido antes. Escúcheme con atención. Jesús les está diciendo: vamos a ir a Gadara. Ahora, yo sé que usted lee que Jesús iba de un lado a otro, pero esta vez es diferente. Esta vez es especial, porque a donde Jesús les dice: pasemos al otro lado, ellos nunca han estado ahí antes. Ellos nunca han pisado ese territorio antes. Y lo que Él les está diciendo es: discípulos, hijos, vamos a entrar en un nivel donde nunca hemos estado antes. Vamos a pasar a un territorio al cual nunca hemos pisado antes. Y yo no sé si hay alguien que está escuchando esto en su espíritu, porque Dios te está anunciando que en este mes de marzo tú vas a pisar un territorio, tú vas a entrar en una área donde nunca habías estado antes. Y el Señor te está diciendo hoy: pasemos al otro lado.
Es hora de salir de donde estás. Es hora de salir de lo que conoces y de lo cómodo. Y es hora de entrar en el territorio en el cual nunca has estado antes. Toca al vecino y dile: es hora de pasar al otro lado. Alguien lo está creyendo en su corazón. Alguien está oyendo al Señor. Escúcheme bien. Este nuevo territorio no era cualquier territorio. Cuando ellos llegan más adelante, nos encontramos que había un principado controlando ese territorio llamado Legión. Cuando Jesús llega finalmente a su destino, hay un endemoniado que dice la Biblia se llamaba Legión. Legión quiere decir 5,000. Y era tan importante ese territorio. Escuche esto, era tan importante ese territorio porque era la entrada a Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades donde el Señor no había entrado antes, donde el evangelio no había llegado antes. Y entonces este mandato de Jesús no tiene que ver solamente con su deseo de llegar al otro lado. Tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con alcanzar nuevos territorios y nuevas almas. Tiene que ver con llegar a lugares donde nunca hemos llegado antes. Esta palabra hoy es para la iglesia. This word is for the church. Esta palabra es para tu vida. Si tú eres parte de esta iglesia, esto es personal contigo. This is personal with you. Si tú eres parte de esta iglesia como cuerpo, Dios nos está hablando. Escúchame, New Season, en esta mañana. Este no es un mensaje que has oído antes. Dios nos está diciendo: vamos en el mes de marzo, New Season, tú vas a pasar al otro lado. Vas a entrar en un territorio donde nunca habías estado antes en tu vida. Yo declaro que tu familia va a pasar al otro lado. Has estado con tu familia, tu casa, tus hijos estancado en una orilla por años, pero el Señor hoy te repite, hoy el Señor te declara con su voz: es hora de que tu familia pase al otro lado. Es hora de que tus hijos pasen al otro lado. Es hora que tu matrimonio pase escuche esto, del conflicto, de la aflicción al otro lado, de la bendición, de la restauración, del amor, del propósito de Dios. Es hora que tu economía pase al otro lado. Oh, de la escasez y de from the lack and poverty, de la pobreza, de la escasez, de lo justo, de lo necesario. Dios le está hablando a la economía de alguien que ha estado por años en una orilla donde no te has atrevido a lanzarte. El Señor te dice: en este mes de marzo es hora de que pases al otro lado. Diga conmigo: mi economía va a pasar al otro lado. Vamos, alguien que lo declare, diga: mi familia va a pasar al otro lado. Vamos, decláralo conmigo: mi matrimonio va a pasar al otro lado. Esta iglesia va a pasar al otro lado. Marzo termina y esta iglesia no estará en el mismo lugar. Vamos, toca a alguien y dile: vamos a pasar al otro lado. Es más, toca a alguien y dile: yo no sé tú, pero yo voy a pasar al otro lado. Dile: si te quieres quedar, quédate, pero yo voy al otro lado. Vamos, toca a alguien, míralo con esa determinación santa y dile: yo no sé tú, pero yo voy al otro lado. Te veo del otro lado. Alguien dice amén a eso. ¿Sabe? Yo estaba meditando en esto. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me acordó? You know what the Holy Spirit reminded me? Escucha esto. El Espíritu Santo me acordó algo. Hace 2 años atrás, nosotros estábamos en un salón más pequeño. Estábamos en el Cultural Center de Hallandale.
Y habíamos estado ahí por 7 años. We've been there for 7 years. Y yo estaba un poco afligido, estaba un poco cansado. Y le decía: Señor, llevamos 7 años acá y la iglesia no está creciendo. Estamos en el mismo punto, como que nos frenamos aquí. Y hace 2 años atrás, 2 years ago, el Espíritu Santo me habló con esta palabra. He spoke to me this word. Y me dijo: es hora de pasar al otro lado. Y eso quedó dando vueltas en mi espíritu. That was in my spirit. Y se levantó una tormenta, porque en el lugar donde estábamos me llamaron un día y me dijeron: pastor, en el mes de julio no hay ningún domingo disponible, ni julio ni agosto, para que la iglesia se reúna. Diga conmigo: una tormenta. Diga conmigo: una gran tormenta. No era fácil encontrar un lugar tan pronto. Y yo dije: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor me recordó: yo te di la palabra que vas a pasar al otro lado. Y en un día que pasamos por esta calle, me di cuenta que estaba disponible solo el lugar. Llamamos y me dijeron: pastor, ya hay una iglesia que tiene el contrato casi listo, falta que firmen. Es 90% seguro que van a estar acá. Y yo le dije: bueno, hágame un favor, si ese contrato se cae, llámeme a mí primero. Y lo dije inspirado por el Espíritu Santo. Eso no se me hubiera ocurrido, pero el Espíritu de Dios en ese momento, yo le dije: mire, si algo sucede y si ese contrato se cae, llámeme a mí primero. Una semana después sonó el teléfono y nos dijeron: se cayó el contrato. Y una parte de mí estaba contenta y la otra parte de mí decía: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Señor, ¿en qué lío me metí? Porque amén, pero se duplica la renta y se duplican, Señor, toda la logística y Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Y Él me dijo: tranquilo, porque si yo te abrí el camino, yo te sostendré en el camino. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Y el Señor esta semana me lo repitió y me dijo: es hora de pasar al otro lado. Yo no sé qué va a pasar. I don't know what's gonna happen. Yo no sé qué va a pasar este mes. Yo no sé qué va a pasar en esta iglesia, pero yo sé que lo que Dios ha declarado se cumplirá. Yo sé que vamos a pasar al otro lado. Yo sé que las 500 personas ya están llegando y ya llegaron. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Uno no puede pasar al otro lado cuando uno quiere. Uno solo puede pasar al otro lado cuando Él te da la palabra para pasar al otro lado. Y por eso tú tienes que tomar esta mañana con tanta atención. Por eso es que este mensaje no puede ser un mensaje más. El Señor te está dando una semilla. God is giving you a seed. Y tú tienes que tomarla con la fe con la que la tomaron los discípulos de Jesús, porque ellos pusieron la palabra en acción. Cuando Él les dijo: pasemos al otro lado, ellos se subieron a la barca y subieron a Cristo en la barca. They got on the boat. ¿Por qué? Porque la palabra requiere, ¿qué cosa? Acción. La palabra produce fe, pero la fe necesita acción. Se lo voy a repetir. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la ¿qué? Por la palabra de Dios. Pero después dice que la fe sin obras y sin acción está muerta. Hay mucha gente, escuche esto, que se queda con la palabra pero no le pone acción. Y recibes la fe en un momento para hacer algo, pero al instante, porque lo piensas demasiado, porque le das tantas vueltas, porque tratas de calcular cómo va a ser y cómo Dios lo va a hacer y cómo va a pasar, y en todo ese proceso de razonamiento humano, la fe comienza a perder su poder.
Por eso es que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que meterle acción enseguida. Cuando Él te diga, boga mar adentro, no comiences a razonar con Él. Pedro comenzó a razonar con el Señor. Le dijo: Señor, pero toda la noche hemos pescado, hemos tratado y no hemos pescado nada. Pero Pedro se para y dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Y sabe lo que sucedió? La palabra fue el imán que atrajo todos los peces a la red de Pedro. Y eso es lo que sucede. That is what happens. Eso es lo que sucede cuando tú actúas basado en la palabra que Dios te ha dado. Él es fiel para cumplir su palabra. Vamos al versículo 37. Let's go to verse 37. Acompáñeme ahí. Dice la escritura: pero el versículo 37 dice: y llegaron rápidamente al otro lado de la orilla, descansaron en el barco y no tuvieron ningún problema, y todos glorificaron al Señor. Aleluya, amén. Ayúdeme, ¿qué dice? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se... Eso es lo que sucede cuando tú vas en la dirección correcta que la palabra ha marcado en tu vida. Cuando tú caminas en la dirección correcta, tú puedes esperar que el enemigo se levante para tratar de, a través de vientos contrarios, detenerte. Escúcheme bien, él va a tratar de desanimarte, él va a tratar de cansarte, él va a tratar de frustrarte. Y tú dices: Señor, pero yo voy haciendo lo que me dijiste y voy en la dirección correcta. Señor, ¿por qué se levanta esta tormenta? Es la oposición del enemigo. ¿Para qué? Para detenerte y que no llegues a donde Dios quiere que llegues. La tormenta siempre se levantará. Tú tienes que esperar que la tormenta se levante. Esta semana, mire, hemos tenido 2 semanas tan gloriosas aquí en la iglesia, tan tremendas. Y esta semana estaba el miércoles en el altar, como de costumbre, listo para la batalla. Y 3 veces durante la transmisión se cayó el altar, 3 veces. La conexión se cayó. Cualquiera dice: bueno, es un problema de conexión. Cualquiera dice: bueno, se cayó, no hagamos nada, mejor sigamos así, que cada uno ore en su casa. Pero uno entiende, el que tiene discernimiento sabe cuando algo se levanta y no es normal. Cuando la pastora Noemí lo decía hoy, y ella decía: llegamos acá, todo va bien, y de repente los micrófonos fallan, y de repente el sonido falla, y uno dice: Señor, ¿qué está pasando? No es el técnico de sonido que anda mal, es el enemigo que no quiere que se proyecte lo que Dios está por decir y hablar al corazón de su pueblo. Y uno entiende, listen to this, uno entiende, el que es espiritual discierne cuando es el enemigo que se está levantando. Y tú entiendes que no es para que yo pare lo que estoy haciendo, no es para frenar, no es para devolverme. El Espíritu Santo me habló ayer y me dijo: hay muchas personas aquí hoy en este ministerio, en esta iglesia, que están en medio del mar batallando una tormenta. Arrancaste en la dirección de la palabra, pero a mitad del mar una tormenta se levantó en contra de tu vida.
Y hay muchos que han estado batallando. El Espíritu Santo me mostró muchos que sus corazones están siendo apagados por la tormenta. El Espíritu Santo me mostró muchos que están pensando en retroceder y regresar a la orilla de donde salieron. El Espíritu Santo me habló y me dijo: hay muchos que están en el medio del mar batallando una tormenta, debatiendo si se regresan o qué van a hacer. What are they going to do? Alguien está aquí conmigo hoy. Y yo le dije: Señor, ¿y qué quieres que le diga a tu pueblo? Y el Señor me dijo: enséñales lo que hizo Jesús. Teach them what Jesus did. Escucha esto. ¿Cuántos han experimentado en estas semanas esa tormenta que se ha levantado en su vida? Déjeme ver su mano. You've seen that storm. Que no es normal. Que usted dice: pastor, esto no es normal, esto no pasa. Pero el enemigo se ha levantado de tal forma para detenerte, para desanimarte, para hacerte retroceder en el camino. Hoy tenemos que aprender de Jesús. We've got to learn from Jesus. Y hoy el Señor me dijo: lo que le voy a dar a la iglesia es la estrategia para enmudecer el viento y el mar, para callar la tormenta que viene en contra de tu vida. ¿Alguien está listo para aprender? Versículo 38, verse 38. Acompáñeme, vamos acá. Versículo 38. Dice la escritura que él, hablando de Jesús, estaba en la popa y dice que estaba como. Qué particular esto. Ellos no iban en un crucero de Royal Caribbean. Los que han estado en un crucero saben que afuera está la tempestad y usted está ahí tranquilo. Ellos iban en un bote pequeño. This was a small boat. Un bote para 15, 20 personas. Cualquier movimiento en ese bote te despierta. Y no solamente se estaba moviendo el bote, el agua se estaba entrando en el bote. Yo me imagino a Cristo durmiendo y el agua cayéndole encima. Y los discípulos gritando. Y los discípulos angustiados, sacando el agua del bote, sacando el agua y luchando contra la marea y luchando contra la tormenta. Y Cristo estaba. Ahora entienda algo, por favor. Listen to this and understand this carefully. Escúcheme con atención, escuche esto. Él no está durmiendo porque es perezoso. Él no está durmiendo porque tiene un sueño pesado. Lo interesante y lo curioso de ver a Cristo durmiendo en la tormenta es que Él está reposando y descansando en Dios, aunque la tormenta está a punto de voltear la barca. ¿Y qué es lo que Dios nos está enseñando? And what is it that God is teaching us? Alguien necesita oír esto de parte de Dios. ¿Qué es lo que el Señor trata de enseñarnos? ¿Cómo manejo yo una tormenta que es inspirada por el diablo en mi vida? ¿Cómo manejo yo una tormenta que el diablo ha levantado en mi vida? ¿Cómo la manejo? Escuche esto. El descansar en Dios es un arma poderosa para vencer al enemigo en medio de la tormenta. Diga conmigo: el descansar en Dios. Vamos, dígalo con ganas. Diga: el descansar en Dios es un arma de guerra poderosa. Usted sabe que el diablo se vuelve loco cuando te levanta una tormenta y tú estás tranquilo. Porque el propósito de la tormenta es que tú te ¿qué? Angusties, que tú te afanes, que tú pierdas la calma,
Y en el momento que pierdes la calma, el enemigo gana terreno. Escúcheme bien, se lo voy a repetir. En el momento que se levanta una tormenta en tu vida y tú pierdes la calma, entonces el diablo gana terreno en tu vida. Y con la ansiedad y con el afán te lleva a tomar malas decisiones. Te apuras por resolver algo con tu fuerza, con tu sabiduría, y terminas empeorándolo. Lo haces peor. Pero no hay nada, y eso es lo que Cristo nos muestra, no hay nada más poderoso que estar en medio de una tormenta y estar reposado y descansando en Dios, confiado en su palabra. El diablo dice: ¿y ahora cómo le gano? El diablo dice: y ahora, si la tormenta no lo mueve, ¿qué lo va a mover? ¿Qué es descansar en Dios? Anote esto, write this down. ¿Qué es descansar en Dios? Le voy a dar una definición. Let me give you a definition. Descansar en Dios es cuando mi confianza, escuche esto, cuando mi confianza en la palabra de Dios supera la preocupación por la tormenta. Se lo voy a repetir. Descansar en Dios es cuando la confianza que tengo en la palabra de Dios supera la preocupación que tengo por causa de la tormenta. Es mayor mi confianza en la palabra que la preocupación por la tormenta. Cada vez que tu confianza en la palabra sea mayor, la tormenta no te afectará. Cuando la tormenta te esté afectando, eso quiere decir que tu confianza en la palabra no es superior a la preocupación por la tormenta. ¿Alguien está aquí todavía? Mire, yo he tenido problemas. I've had problems. Yo tengo problemas semanales, nuevos, que tocan mi puerta cada semana. Cuando comencé a pastorear, me afectaba muchísimo. Un día le dije al Señor: Señor, dame una varita mágica para que cada persona que llegue yo la pueda tocar y resolver el problema. Eso es lo que yo lo quería del Señor. Y el Señor me dijo un día: David, eso está bien, tu corazón anhela ayudar a la gente, pero tú no eres mejor que yo. El Señor me dijo: tú no eres mejor que yo. Yo los amo más que tú, y yo sé el proceso en el que están, y yo sé exactamente lo que necesitan. Así que no te preocupes tanto por los problemas y confía que yo lo tengo resuelto. ¿Y sabe qué? Me tomó años aprender. It took me years to learn. Llegué a un punto de mi vida, de mi salud, que comencé a sufrir en mi salud. Un día fui al cardiólogo. Tuve que ir a un cardiólogo. ¿Y sabe lo que él me dijo? Me dijo: tú estás bien. Tu problema es el estrés. Tienes demasiado estrés. You're too stressed. Te está afectando la salud. Estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Y el Señor me dijo: David, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te está pesando mucho, es porque lo estás haciendo solo. Si me lo entregas a mí, no te va a pesar tanto, y vas a ser ligero y va a ser fácil. Lleva tu carga con el Señor. Compártele tu carga al Señor.
y dile: Señor, yo no puedo con este problema. Señor, este problema del negocio es demasiado grande. Señor, yo ya traté de solucionarlo y lo empeoré. Voy a tomar una decisión ejecutiva. Te lo entrego a ti, Señor. Aquí está mi problema. Here's my problem. Señor, y si tú me has dado una palabra, y eso es lo que tú necesitas. That's what you need. Tú necesitas asegurarte que si vas a ir al otro lado, lleves a la palabra en tu barca. Escúcheme por un momento. Yo estaba leyendo este texto ayer. Escúcheme acá. Yo leí el texto ayer y yo dije: Señor, pero es tan fácil para ti. So easy for you. Y el Señor me decía: David, es que no entiendes. Juan dijo en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, el apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, yo me detuve un momento y yo dije: Señor, ¿y qué quiere decir eso? Que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Y si tú llevas la palabra en la barca, llevarás a Cristo en la barca también. Que si tú vas con la palabra en tu corazón, cuando tú recibes una palabra, no es una palabra, es Cristo. Cuando tú crees una promesa, no estás creyendo una palabra de un libro. Tú estás tomando el espíritu del que dijo la palabra y lo llevas contigo a donde quiera que Él te mandó. No hay un lugar donde la palabra te envíe, donde que la palabra no te sostenga para llegar hasta allá. Se lo voy a repetir: no hay un lugar donde la palabra te envíe que la palabra no sea capaz de sostenerte en aquel lugar. Y cuando yo veo a los discípulos despertando a Cristo, el Señor me habla y me dice: es lo que tienes que hacer cuando estás en la barca y ves la tormenta. Despierta el verbo que está dentro de ti. Despierta la palabra que Dios te habló, porque esa palabra yo siempre critiqué a los discípulos. I always criticize them. Se despertaron a Cristo, pero es que Cristo es la palabra. Y muchas veces tú y yo estamos en la barca y tenemos a Cristo con nosotros, tenemos la palabra, pero estamos peleando en nuestra propia fuerza, sacando el agua y estamos cansados. Señor, ¿y por qué no me ayudas? Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y estás haciéndolo en tu fuerza, pero el Señor te dice: ¿y por qué más bien no despiertas la palabra que yo hablé a tu corazón? Porque la palabra se levantará y la palabra calmará la tormenta en tu vida. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Él es la palabra. He is the word. Diga conmigo: Él es la palabra. Y cuando la palabra está en ti, la presencia de Cristo estará en ti. Y cuando la palabra sale de tu boca, es como si Cristo dijera la palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4. Hebreos 4, acompaña el versículo 3. La escritura declara esto, anótelo porque esta es una perla para usted. Hebreos 4:3, Hebrews 4:3. Diga conmigo: pero los que hemos creído. Diga: los que hemos creído. ¿Quiénes? ¿Creído a qué? A la palabra. Los que hemos creído la palabra, ¿qué hacemos? Entramos en el ¿qué? Los que creen la palabra entran en el reposo. Los que creen la palabra entran en el reposo. Los que creen la palabra entran en el reposo.
le puedo contar tantas historias. Hace unos años atrás, mis abuelos partieron para estar con el Señor y ellos dejaron una propiedad. Y en esta propiedad comenzamos a tener problemas con la asociación y la ciudad, y comenzaron a sumar multas diarias. Escúcheme, multas diarias se iban sumando en la propiedad. Señor, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y por qué me tocó a mí esto, Señor? ¿Yo qué tengo que ver aquí? Y me llamaban, y los abogados, y esto y lo otro. Me llamaba la ciudad, ponían avisos. La responsabilidad cayendo sobre mí. Íbamos en $21,000 ya. Y sumando todos los días. Escúcheme, cuando íbamos en 10,000 estaba estresado. Me estresé. Estaba preocupado. Señor, ¿qué voy a hacer? No había una salida. Escúcheme, no había salida. Yo busqué salida, no había salida. Humanamente no había salida. Señor, ¿qué hago? Descansa en mí. ¿Y sabe qué? Descansar en Dios no es cruzarse de brazos. Escúchame, descansar en Dios no es ignorar el problema. It's not to ignore the problem. Toca al vecino y dile: no ignores el problema. Ignorar el problema no soluciona el problema. Entonces, cuando hablamos de descansar en Dios, no le estoy diciendo, bueno, váyase a dormir y cuando se despierte va a estar listo. No, descansar en Dios es meterse en el mundo espiritual. Es to engage in the spiritual world. Y tú dejas de obrar en la carne para obrar en el espíritu. Y tú dejas de hacer en tus fuerzas lo que puedes y te metes en el espíritu a orar, a interceder, a adorar a Dios, a ayunar, a usar armas espirituales. ¿Por qué? Porque eso es decirle a Dios: solo tú lo puedes solucionar. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Qué hice? Señor, yo no lo puedo solucionar. Señor, no tengo la forma de hacerlo. Comencé a orar, comencé a adorar, comencé a ayunar, comencé a hacer todo lo que en el espíritu yo sabía que podía hacer para entregárselo a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Comencé a descansar. Dejó de robarme la paz, dejó de quitarme el sueño. Que la tormenta no te quite el sueño. Dejé de angustiarme y de preocuparme. Me preguntaban: ¿ya se solucionó? No, todavía no. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pero Dios sabe. Pero ya Dios tiene la solución. Diga conmigo: Dios ya tiene la solución. Hay gente aquí que tiene problemas grandes. Déjame decirte, el Espíritu Santo me dijo: diles, yo ya tengo la solución. Tú tienes un problema grande, Dios tiene. Mire, para Dios no hay problema grande. Tu problema más grande es un pan comido para Dios. Estás muy angustiado por nada. Mire, descansé en Dios. Se lo entregué a Dios. Dejé de angustiarme. Comencé a dormir más tranquilo, a hacer mis cosas. Y un día, en mi buzón llega una carta. Y la carta dice: su deuda ha sido cancelada totalmente. Una orden de la corte cancelando la deuda de más de $21,000 que se estaba acumulando. Iba creciendo. Yo dejé de contar en 21,000. Yo sé que llegó a 21,000 y después de ahí no supe. Pero escuche esto: es sola y únicamente cuando descansas en Dios que tienes la autoridad para poder entonces reprender el viento contrario que se levanta en contra de tu vida. Jesús se levanta y Jesús le habla al viento. Mire lo que dice. Vamos llegando al final. Acompáñeme al versículo
38 dice la escritura: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Versículo 39, verse 39, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al ¿qué? Escuche esto, pon mucha atención. ¿Reprendió qué cosa? Pero el problema no era tanto el viento. Mire, los discípulos estaban luchando con el agua, pero Jesús no luchó con el agua. Jesús reprendió al viento. Le voy a explicar algo del mundo espiritual. Cuando tú estás descansando en el Señor, tú vas a tener mejor o mayor discernimiento y mayor autoridad. Let me say that again. Cuando tú descansas en Dios, tú tendrás mayor discernimiento y mayor autoridad. Hay muchos cristianos peleando con las olas cuando el problema es el viento. Se lo voy a repetir. Hay muchos cristianos peleando con las olas cuando el problema es el viento. Jesús reprendió. Mira lo que dice: levantándose, ¿qué hizo? Ayúdeme, ¿qué hizo? Uno solo reprende cuando es el enemigo. ¿Cómo sé yo que esta tormenta vino inspirada por Satanás? Porque Jesús tuvo que reprenderla. ¿Estamos acá? ¿Qué vas a hacer con la tormenta que se ha levantado en tu vida? ¿La tienes que qué? Ayúdeme, por favor. ¿La tienes que qué? Mire, vamos a comenzar una serie en un par de semanas. No sé si es la próxima o la siguiente. El Señor me habló hace varias semanas atrás y me dijo: comienza una serie. Vamos a comenzar, con el favor de Dios, el próximo domingo, acerca de la autoridad del creyente. La autoridad del creyente, the authority of the believer. La autoridad de los hijos de Dios. Hay cosas en tu vida, sí, tú tienes que orar y pedirle a Dios, y hay otras que tienes que reprender. ¿Alguien está aquí todavía? Y esta iglesia está por entrar en territorios que nunca había entrado antes. Y el Señor quiere enseñarte a pararte con la autoridad del Hijo de Dios, para que tú reprendas a toda tormenta, toda obra de las tinieblas. Y el diablo va a tener que oírte y va a tener que callarse la boca. ¿Alguien está aquí todavía? Escucho el Espíritu de Dios que te dice: diles que no se queden callados ante la tormenta. Diles que cuando vean la tormenta levantarse, la reprendan en el nombre de Jesús. Que le digas a la tormenta: tienes que obedecer la palabra de Dios. Calla y enmudece ahora en el nombre de Jesús. Y tiene que obedecer. Cristo se levanta y reprende al diablo. Satanás, tú no quieres que yo llegue al propósito, pero voy a llegar, y la tormenta va a parar en el nombre de Jesús. Escúcheme bien, se lo voy a repetir porque está en mi espíritu y el Señor me lo repite. Diles que aprendan a tomar autoridad, que te levantes y con la voz que Dios te ha dado, con esa voz de profeta, háblale al viento. Speak to the wind. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en Efesios que Satanás es el príncipe del aire. Pablo dice: Satanás es el príncipe de los aires. He's the prince of the airs. Satanás controla lo que se mueve en los vientos, en los aires. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra de Dios y tenemos la autoridad para reprender el viento que ha estado soplando en contra de tu vida. Oh, tú puedes levantarte. You can stand up. Si tú estás en el reposo de Dios, si tú estás descansando en la palabra de Dios, tú tendrás la autoridad para levantarte y decirle a Satanás:
calla y enmudece ahora en el nombre de Jesús, porque yo voy a llegar al destino que Dios ha declarado para mí. Mis hijos llegarán al destino que Dios declaró para ellos. Oh, New Season llegará al destino que Dios ha declarado para esta iglesia. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees. Dile al vecino: vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y Jesús reprende al viento. Hay poderes espirituales, Rubén, hay poderes espirituales que están soplando en contra. Y hay que pararse con autoridad. Lo que Dios, mire, las batallas que esta iglesia está peleando, lo que sucede, la oposición, no es por New Season. Es porque lo que Dios ha declarado sobre esta casa va a impactar las naciones de la tierra. No estamos batallando por 500, estamos batallando por naciones. Estamos batallando, escúcheme, estamos batallando. Oh my God. Hay gente que Dios ha traído aquí de otras naciones y las ha plantado en esta casa, porque de aquí Dios te va a enviar y te va a lanzar, y de aquí tú vas a ser un avivador para otras ciudades y para otras naciones. No sé, alguien que lo esté creyendo. I'm just seeing things in my spirit right now. Las batallas que has estado librando en tu familia, en tu matrimonio, no son ni siquiera por ti, por tu esposa, son por los pastores y profetas que estás criando en tu casa. Son por los hijos de ellos, son por tus generaciones. Es mucho más grande que solamente pasar al otro lado. Del otro lado hay un lugar llamado Decápolis. Son 10 ciudades más que se van a desatar cuando tú llegues allá. Hay mucho más, hay mucho más, pero esta es tu hora, iglesia. New Season, hoy escucha la voz de Dios. Esta es tu hora. El Señor ha dicho: pasarás al otro lado, y aunque se levante tormenta, viento y marea, contigo está el Señor Jesucristo, y tu barca no se hundirá. Yo dije: tu barca no se hundirá, tu familia no se hundirá, tu economía no se hundirá, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte. Vamos, dale un grito de victoria. Vamos, dale un grito de júbilo.